Muy bien, en esta mañana tenemos una serie, en este mes de agosto, tenemos una serie que arrancamos el anterior domingo. Quienes no pudieron mirar y escuchar de pronto la prédica, les animamos. Fue un tiempo bastante especial, un testimonio donde nos deja muchas enseñanzas. Empáticamente, aquellas personas que han podido experimentar de pronto una enfermedad como el cáncer, Carlita compartía en su experiencia y en su vivencia cómo ella pudo enfrentar este dolor. Y quisiéramos animarles, si ustedes no pudieron escuchar la prédica, pueden ir a nuestros canales digitales en YouTube o Facebook, que están colgadas las predicaciones. Ahora lo pueden también escuchar. Usted va manejando en su auto y usted puede abrir Spotify o cualquier plataforma y usted puede escuchar las prédicas de la iglesia. Es más, si usted está en la lista de difusión, cada semana le llega a su celular personal. Es decir, ahora ya no hay pretexto de decir, bueno, me perdí la prédica de la anterior semana. Les animamos a que puedan compartir. Y en esta mañana el tema dentro de esta serie de cómo el dolor puede llevarnos a tener esperanza. Si nosotros levantamos la mano, yo les pediría a ustedes, levanten la mano quien no ha sufrido. Y eso no es una realidad, porque el sufrimiento es parte de la vida, el dolor es parte de la vida, está dentro de nuestra naturaleza. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre los recursos de Dios para enfrentar el dolor. ¿Cuáles son esos recursos que el Señor nos da para enfrentar el dolor? Y una pregunta que surge acá, ¿por qué me puede sanar Dios? ¿Por qué me puede sanar Dios? Y creo que es importante reconocer en esta pregunta de ¿por qué me puede sanar Dios? Dios tiene el poder para sanarnos. ¿Cuántos creen en eso? Él lo puede hacer porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque hemos sido testigos. Y detrás de cada lágrima hay una historia, o para agradecer por ese dolor en la esperanza, pero también hay lágrimas que tienen una historia porque todavía seguimos batallando con algunas situaciones complicadas. El dolor es parte de nuestro desarrollo y parte de nuestra vida. Y nosotros, al ser hijos de Dios, no somos inmunes. Dios tiene el poder para sanarnos, pero también es importante reconocer que su voluntad puede ser diferente a nuestro anhelo. La plegaria de que Señor, por favor, ayúdanos a sobrepasar esta prueba, esta adversidad, este dolor. Lo esperamos y lo clamamos día a día, pero la voluntad puede ser diferente. Es decir, Dios tiene un propósito cuando no llega con la respuesta que nosotros anhelamos. Y es triste perseguir este anhelo de que oramos de pronto por este familiar o por la persona y el instinto nos lleva a que no dejemos de interceder porque queremos instintivamente seguir acá. Pero la voluntad del Señor a veces es soberana y la oración de pronto no fue como nosotros esperábamos, y el Señor lleva a la persona a la presencia de Él, y definitivamente el poder de asimilación no es fácil. ¿Cuál es el propósito detrás de un dolor o detrás de una prueba? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito tiene que ver con testificar del poder de Dios, porque Él puede sanar, pero también puede ser diferente su voluntad a mi anhelo. Y la palabra dice que nosotros seremos consolados para ser de consolación a otros. No hay una persona que pueda entender de mejor manera aquel que ha perdido un ser amado, del núcleo, del más cercano, aquel que ha perdido a su hijo, a su padre, a su mamá. ¿Quién puede saber y quién puede darte una palabra de consuelo? Aquel que ha sido consolado por el Señor. Y también tiene el poder para testificar. Es importante reconocer que dentro del dolor hay algunas variables. El dolor puede ser causado por mis decisiones, puede ser causado por mi forma de pensar, mi cosmovisión de la vida, y yo mismo me puedo causar
dolor a través de la libertad, de ese regalo tan importante que Dios nos brinda a través de la libertad. Dios nos da la libertad. Y en esa libertad a veces nos podemos perder y podemos sufrir y padecer. También es importante reconocer que dentro del dolor yo no puedo hacer nada, pero las decisiones del entorno o las circunstancias hacen que yo pueda padecer y sufrir. Entonces el dolor o me lo puedo causar o me lo pueden causar. Y en esta parte también Dios puede permitir. Y vamos a reflexionar en un personaje de la Biblia, el cual nos deja algunas pautas. Y quisiera invitarles a que vengan conmigo a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y básicamente vamos a reflexionar en 3 versículos. 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 9, pero nos vamos a concentrar en 3 versículos que para mí nos dejan algunas pautas. Y cuando uno piensa en algunos personajes de la Biblia, el apóstol Pablo es un personaje preferido para muchos. Nos deja algunas pautas, algunas enseñanzas. Aquel personaje Saulo de Tarso, que se encuentra con Jesús camino a Damasco, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que se interponía al evangelio, se convierte en un seguidor de Jesucristo, en un discípulo y una persona tan usada por Dios, pero que también padeció y sufrió muchos dolores. Quisiera pedirles por favor que podamos leer esta porción de la palabra, la cual vamos a analizar. Dice así 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hacia 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, y fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Y quisiera que le prestemos atención al versículo 7 al 9. Y quisiera que en esto pues vayamos procesando incluso después de la reflexión de esta mañana, para que usted pueda reflexionar en su casa. Mire lo que dice el versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina. En su versión puede decir la palabra espina como un aguijón. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, y este es un texto y una promesa para cada uno de nosotros: mi gracia es todo lo que necesitas. Puedes repetir conmigo en esta mañana en voz alta al contar 3. 1, 2, 3. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en mi debilidad. Vamos con esta segunda parte en voz alta. 1, 2, 3. Mi poder actúa mejor en mi debilidad. Esta es una
promesa para nuestras vidas, que la gracia es lo que necesitamos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, es algo que el Señor nos extiende a pesar de nuestra infidelidad. No merecemos muchas cosas, sin embargo, la gracia de Dios nos alcanza. Y en nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, el poder de Cristo Jesús nos ayuda y nos sustenta. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Cristo a través de mí. No son mis fuerzas, es el poder de Cristo en mí. Y mira lo que dice el último texto en el versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. La carrera que nosotros como hijos de Dios tenemos es una carrera. Cuando tú conoces a Cristo Jesús y Él está en ti, en medio de ti y es por ti, esta carrera es una carrera no de velocidad. Porque si fuera una carrera de velocidad, muchos estaríamos ganando, pero es una carrera de resistencia. Y seguir a Cristo no es fácil, pero es esperanzador y es hermoso. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en esta parte del texto. Dice, es por esto que me deleito. Primero, en mis debilidades, tú y yo tenemos debilidades, en los insultos y privaciones, persecuciones y dificultades. Es decir, que el apóstol Pablo, en el nivel de relación que tuvo con Cristo Jesús, y en este texto nos dice que él tuvo una experiencia sobrenatural donde fue llevado al tercer cielo, y él dice, no lo puedo describir. Él estuvo en la plenitud de la presencia del Señor. Aún así, humanamente no dejó de experimentar lo que se describe acá: debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Cuando el apóstol Pablo menciona que tiene un aguijón, una espina, un aguijón en su carne, estaba haciendo alusión a algo que le hincaba, que le molestaba. Cuando tú caminas con una piedra en el zapato, tú puedes seguir avanzando y puedes caminar, pero tienes una molestia que no te deja avanzar. Y si el camino no es tan agradable, vas a tomar una decisión. La decisión es: o continúo caminando con la piedra en el zapato y a pesar de que tengo una piedra que me está molestando, sigo avanzando. O tienes la posibilidad de parar y sacar la piedra para seguir avanzando. Pero hay piedras que no puedes sacarlas porque no dependen de ti. Y eso es una realidad. De tal manera que respecto a Pablo, el aguijón era una aflicción grande que tenía y que le había pedido a Dios que se la quitara. Pero por más que le clamaba, ese aguijón en la carne no se iba. Esa piedra en el zapato no se va a ir. Y a veces tenemos que aprender a convivir con ese aguijón. ¿Cuál es el aguijón? ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa circunstancia que estás viviendo que no te deja? Hay algunas cosas que son físicas, hay otras que son emocionales, hay otras que son parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. El aguijón puede ser que estoy caminando y existiendo sin Cristo. Y ese aguijón se puede ir cuando Cristo Jesús alcanza tu vida y llega a tu corazón y puede transformar la vida y las generaciones. Pero puedes estar caminando y podemos estar caminando con Cristo Jesús y tener un aguijón. Está ahí y nos molesta
y nos molesta. Algunos dirán, bueno, mi aguijón es mi matrimonio. Depende con quién estás casado, porque el matrimonio es hermoso cuando lo haces con la persona correcta, en el tiempo correcto y con la bendición de Dios. Amén, ¿no es cierto? Y en este texto hay 3 recursos que me gustaría dejarte y que podemos mirarlos a través de la vida del apóstol Pablo. Y 3 pautas o 3 principios y recursos internos que podemos reflexionar en esta mañana. Son 3 recursos internos. La próxima semana estaremos reflexionando sobre recursos externos, es decir, cómo el dolor puede ayudarme o cómo puedo sanarme en comunidad a través de la iglesia, a través de hermanos, a través de la familia de la fe, a través de instrumentos que nos pueden ayudar a que el dolor pueda ser llevadero. Pero acá estos 3 recursos que me gustaría dejarte en esta mañana tiene que ver con recursos que vienen desde adentro, pero desde adentro de la naturaleza misma de nuestro Señor. El primer punto que podemos reflexionar en este texto y en esta mañana es que si yo tengo un dolor o si tengo un sufrimiento, tengo una pena o tengo una dificultad, no hay nada mejor que acercarnos a Dios a pesar de. Pero el sufrimiento hace 2 cosas. El sufrimiento o te acerca a Dios, que normalmente esto no pasa, ¿sí? O el sufrimiento te aleja de Él. Normalmente te aleja de Él. Porque cuando uno está en esta atmósfera de dolor, de sufrimiento, uno pierde la objetividad. Y esa objetividad se vuelve más sensible, se vuelve mucho más susceptible, de tal manera que sientes que todo está en contra tuya. Sientes que todo comentario que viene es en contra de lo que tú estás viviendo. Y pierdes la objetividad. ¿Por qué? Porque el dolor al corazón del ser humano lo deforma, lo hace duro, le empieza a obstaculizar la posibilidad de mirar la revelación de Dios. Por eso, cuando uno tiene un dolor o una situación compleja, se aísla, se encapsula. Entonces el dolor, en vez de acercarte a Dios, te aleja, y depende mucho de la actitud y la revelación. Por eso el primer recurso que nosotros podemos tener en esta mañana, si tú estás sufriendo, estás con algún dolor, algún aguijón que tienes o lo vas a tener, la primera cosa que tú tienes que hacer es acercarte al Señor, porque Él te puede dar la esperanza en medio de la dificultad. Las personas, los sucesos y las cosas del mundo exterior perturban fácilmente nuestros corazones y nos impiden mantener una relación normal con Dios. Esto nos lleva a alejarnos cada vez más de Él, y cuando nos vemos en problemas, se nos hace muy difícil calmarnos acercarnos delante de Dios. Es importante que su iluminación a la palabra, a las promesas y a la dirección del Espíritu Santo nos pueda ayudar a acercarnos a Él. A menudo hacemos las cosas sin dirección, sin propósito, y nuestro corazón o nuestra vida están constantemente en un estado de vacío y agitación. Por eso Santiago 4:8 nos va a decir: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A la medida de que yo sufro, padezco y tengo dolor, tengo que acercarme a Él, porque si me alejo, el dolor y el sufrimiento va a ser mucho más fuerte y va a ser más difícil. El primer recurso es acercarnos a Dios. Por eso dice este texto en Santiago 4:8: acercaos a Dios. Yo tengo que dar el primer paso y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros a la medida que yo me acerque a su presencia. Si el dolor nos alcanza, si el sufrimiento nos llega, no hay nada mejor que acercarnos a su presencia. Y lógicamente
mente puede ser, hasta cierto punto hay muchas personas que van a decir, bueno, pero tú estás sufriendo y padeciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que amas? ¿Dónde está ese Dios que te ha dejado y te ha abandonado? Señor Jesús mismo exclamó en la cruz y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la carga del peso del pecado, humanamente hablando, o del dolor, te quita la objetividad y no puedes ver el camino. Y eso nos pasa, y nos pasa a todos. Hay una diferencia grande entre que Dios envíe alguna prueba y Dios la permita. Mira lo que dice Zacarías 13:9 en la Nueva Traducción Viviente, y esto es un texto que lo puedes reflexionar en el rol profético. Zacarías menciona esto, versículo 9 del capítulo 13. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. La oración que normalmente tenemos es, Señor, líbranos del mal. La oración que en la vida cotidiana uno hace es, por favor, guarda nuestra salud. Nuestro anhelo no es en la mañana despertarnos, Señor, por favor, yo quiero sufrir ahora, mándame un sufrimiento. No es esa la oración, no es ese el anhelo, ¿sí? Hay oraciones que a veces suele pasar, ¿no? Es como, Señor, por favor, llévatelo o te lo mando. Las oraciones que nosotros hacemos son contrarias. No queremos sufrir. No estamos preparados para ciertos momentos en la vida donde realmente hay mucho dolor. Pero el dolor que llega al corazón del ser humano cuando te acercas a él y puedes darte cuenta que ese dolor puede ser un momento para purificar, es decir, para ayudarte a madurar la fe y consolar a otros, tiene un sentido. Cuando uno ha padecido y ha sufrido, después de ese sufrimiento, la vida no vuelve a ser la misma. Cuando caminas con Jesús, esa fe vuelve a ser más profunda y más firme. Pero cuando no te percataste y en el dolor te perdiste y lo dejaste, el dolor se hace mucho más fuerte, porque sufres en un vacío sin propósito, sin Cristo Jesús y con el resentimiento que la vida nos da. Por eso este texto de Zacarías dice, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. ¿Acaso el Señor Jesús no padeció en esa crucifixión que merecía que nosotros estemos allí? Por supuesto que sí. Pero al tercer día uno puede resucitar en Cristo Jesús en medio del dolor, de la pérdida. Y si estamos en Cristo Jesús y la pérdida de alguien amado ha llegado, tenemos esperanza porque la palabra nos dice que nos volveremos a reencontrar. Por eso, el aguijón que tengamos puede molestarnos, pero puede ser un aguijón que te hace pensar en la dependencia del Señor. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Dios me lo dio todo y Dios me lo ha quitado. Se ha hecho lo que es de su agrado. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando reflexionamos, hay personas que dicen, yo no quiero leer el libro de Job. No quiero. Porque no quisiera pasar por donde él vivió. Y
no es tan fácil decir bendito sea el nombre de Dios cuando nos han quitado lo que amamos. Y no es fácil. Pero sí hay esperanza cuando la voluntad de Dios ha sido diferente a nuestro anhelo. Sí hay esperanza. Por eso, el segundo punto, si el primer recurso es acercarse a Dios, el segundo punto es la dependencia en Dios. Mira, Santiago 1:2 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce o ejercita la paciencia, todos pasamos por grandes pruebas. Solo las redes sociales proyectan algo que no es la realidad, porque estamos proyectando imágenes positivas. Bueno, hay algunos que sí, demasiados publican, pero publican de todo. De tal manera que, en este sentido, lo agradable es que nosotros podamos sobrellevar este tipo de aflicción y toda prueba. La victoria que Dios nos está entregando y el proceso difícil que hemos tenido que pasar para llegar donde estamos. Santiago 1:2 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce o ejercita la paciencia. Danielito nos decía la anterior semana, tengan cuidado lo que le pedimos al Señor. Señor, por favor, dame paciencia. Quisiera pedirte que me regales la paciencia. ¿Y qué hace el Señor? Nos prueba con la paciencia. Entonces, tenemos que saber qué le pedimos a Dios. Y en el momento del dolor, a veces tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que ser conscientes de que hay oraciones y súplicas que de pronto no están objetivamente bien pronunciadas. Tengamos cuidado lo que le pedimos al Señor. Señor, cuando tú me mandes una prueba, yo tendré el carácter para sobrepasar. Y cuando llega la prueba no tenemos ni el carácter ni la actitud para sobrepasar. Cada lágrima que ha caído de tus ojos, en tu rostro, tu mejilla, cada lágrima tiene una historia. Y esa historia le importa al Señor. Acércate a Él. Primer recurso, acércate a Él. Segundo, dependencia en Dios. El motivo por el cual Dios le permitió que Pablo fuera atormentado por el aguijón, y Pablo lo explica en el versículo 7 del capítulo 12. Así que para impedir que volviera a ser orgulloso, imagínate, es como, le tengo a Pablo con este aguijón para que no se me enorgullezca de las cosas que yo le permito hacer. Esto puede ser algo difícil de procesar, porque la forma en la que Dios trata con nuestro carácter para refinarnos es doloroso. Y Dios va a usar a las circunstancias o a las personas para sacar lo mejor de nosotros cuando dependemos de Él. Mira lo que dice el salmista allá en el capítulo 42 de Salmo, del 3 al 5. De día y de noche solo me alimento de lágrimas, dice David, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciéndome: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y muchas veces nos dicen eso. Pero usted que le sirve a Dios, usted que está más cerca de Él, ¿por qué le pasan las cosas malas? No nos pasan las cosas malas. Es que sufrimos igual que todos, pero sufrimos con esperanza. Versículo 5, porque yo estoy desanimado. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Cuando yo me acerco a Él y dependo en Él como un segundo recurso, es importante saber lo que dice la palabra en el Salmo 138:6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y Dios le dice: Pablo, prefiero tenerte con este aguijón para que tu orgullo no crezca y no te me vayas a escapar y a envanecer de las cosas que has podido vivir en la posibilidad de las vivencias que él ha tenido. ¿Por qué estaría Dios tan interesado de que el apóstol Pablo no se enorgulleciera? Porque la naturaleza de nosotros los seres humanos es que fácilmente nos olvidamos de lo que Dios hace.
Él nos regala la prueba en su gracia y en su poder, de que nos regala la bondad, nos ayuda a superar las cosas, y fácilmente nos olvidamos de que tenemos que caminar dependientemente de Él. Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Una constante en las personas que Dios usó: Él los puso a prueba, fueron procesados para romper el orgullo humano. Al humilde es a quien Dios exalta. Por ejemplo, la vida de José, cuando uno reflexiona en la vida de José, es una vida donde solamente a veces nos ponemos a reflexionar en las cosas que él pudo acceder, a los lugares donde él pudo alcanzar, pero muy poco nos hablan de las cosas que él tuvo que padecer. Lo mismo en el caso de Moisés, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Todos estamos llenos de defectos y necesitamos la gracia de Dios todos los días. Primer recurso: me acerco a Él. No dejes que la prueba te aleje del suelo paterno celestial. Que la prueba traiga consigo el crecimiento y el poder. Segundo, la dependencia en nuestro Dios. Y el tercer punto que necesitamos reflexionar es la fortaleza en Él. Cuando nosotros estamos sumidos en el dolor, cuando estamos en el sufrimiento, las fuerzas nuestras decaen, pero la fortaleza de Dios es la respuesta a nuestra necesidad. Me acerco a Él, dependo de Él y me fortalezco en Él. La respuesta de Dios a la petición de Pablo, allá en el versículo, él pidió en 3 ocasiones distintas: le supliqué al Señor que me quitara. La respuesta de Él, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Podemos en voz alta nuevamente, fuerte, porque esto tiene que calar en nuestro corazón. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Lo repetimos juntos. 1, 2, 3. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es la gracia y es el poder. Eso nos fortalece. Y si logramos discernir en Cristo Jesús, cada prueba tiene una fecha de caducidad, pero tenemos aguijones con los que tenemos que cohabitar. El aguijón puede ser una persona que tienes que verla todos los días, dormir con ella quizá. El aguijón puede ser la presión arterial que tienes. ¿El Señor puede establecerte? Por supuesto que sí. El Señor puede. Recuerden lo que decíamos al inicio: Dios tiene el poder para sanarnos, pero nuestro cuerpo se va deteriorando. El aguijón puede ser la diabetes. Dios nos va a dar la fortaleza. Hay que cohabitar con eso, hay que convivir con ese aguijón. El aguijón puede ser los lentes que tienes, los lentes para leer de cerca, los de lejos para manejar. Es un aguijón. Hay que vivir con eso. Aquí en el contexto, la gracia es la ecuanimidad, es decir, todo ese balance que el Señor nos da. Porque Dios en esa ecuanimidad nos da la tranquilidad y la fortaleza. El Señor nos va a dar la fuerza para permanecer firme. Por eso dice Isaías 43:2: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Vamos a sufrir y padecer y vamos a tener dolor. Y de pronto tu clamor es: por favor, Señor, quítame esto que me está molestando. Y el Señor te dice: ese aguijón estará contigo hasta que estés conmigo en la eternidad. Pero yo te daré la fortaleza si tú caminas en la dependencia y te acercas a mí. A veces Dios no quitará las espinas del camino, pero te dará el calzado para caminar sobre ellas. Y eso es una verdad, porque tenemos que vivir y confiar en Él. ¿Cuál era el aguijón de Pablo?
¿Cuál era el aguijón de Pablo? Algunos decían que sufría de epilepsia, migraña o de convulsiones. Él tenía un aguijón, él seguía siendo usado por Dios, pero físicamente él padecía con algo que no lo dejaba estar a su 100%. Creemos que el aguijón de Pablo era un problema en sus ojos, no podía ver bien y se le dificultaba. En aquella época no había la tecnología que tenemos ahora, los beneficios que tenemos ahora. Si usted usa lentes, ¿sí?, y no logra ver bien, ¿sí?, y si usted no se pone sus lentes, como que se siente incompleto, le pasa, ¿sí? Y se pone sus lentes y logra divisar bien. El problema de Pablo posiblemente era sus ojos. Recordemos que Pablo quedó ciego cuando se encontró con Jesús. Allá en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 17 al 20, dice así el versículo 17: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se apareció en el camino, le ha enviado a que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Él perdió la vista cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, pero él recobró la vista, pero no quedó bien. Y su problema y su aguijón era constantemente. De ahí podemos encontrar algunos libros donde en Gálatas 4, 13 al 15 se habla de cómo él sufría y padecía, de cómo le costaba leer. Por eso es importante reconocer que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Anhelamos en Cristo Jesús cada vez que padezcamos, nos acerquemos a Él, caminemos en dependencia y Él nos dará la fortaleza para sobrellevar todas las dificultades. Por eso cerramos con esta promesa que Dios nos regala en esta mañana: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Hay que darle gracias por ese aguijón. Y ese aguijón, el Señor nos dará la fortaleza para caminar con ese aguijón en su dependencia, acercándonos a Él con su fortaleza en Cristo Jesús. Permíteme orar en esta mañana y dejarle al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque también, Señor, nuestro anhelo, Señor, puede ser diferente a tu voluntad. Gracias porque tú tienes el poder para sanarnos. Gracias porque ya has operado de maneras sobrenaturales y has actuado, Señor, en la vida de muchos, pero también tenemos un aguijón que nos acompaña y nos molesta y que es parte de nuestro caminar. Gracias por ese aguijón, Señor. Si en tu voluntad está, sana, Señor, sana ese aguijón. Y si es que en tu voluntad, Señor, es diferente a nuestro anhelo, pues ayúdanos a sobrellevar como lo hacías con Pablo. No dejabas de usarlo a pesar de tener un aguijón. Quizá ese aguijón tiene que ver con el mantenernos dependiente a ti. Que nuestra naturaleza no se pueda ir más allá del orgullo que de pronto podamos tener desmedido. Por eso, Señor, en esta mañana quisiéramos terminar este tiempo especial recordando esta promesa: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa en tu debilidad. Eso es lo que el Señor te dice en esta mañana, y Él quiere ayudarte a manejar el aguijón, no dejando de creer que Él puede sanarnos, pero en el dolor es su presencia, es su dependencia, es su fortaleza. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes.
Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.